Acceso a la información pública en el Chaco es este viernes. ¿De qué se trata y un poco también para quiénes apunta esta invitación? Estamos en contacto telefónico con Valeria Romero, integrante de Justicia Legítima Nordeste. ¿Cómo va, Valeria? Buen día. Claudia Torres la saluda. Hola, ¿qué tal, Claudia? Buen día, buenos días a la audiencia. Bueno, esta charla, Valeria, ¿a quiénes apunta? ¿Quiénes está Sí, destinado? mira, estamos armando una charla con el sindicato de prensa y con el sindicato con y con el de la televisión, digamos, los trabajadores de la televisión, y con Justicia Legítima. Más que nada apuntamos a la ciudadanía en general, no tenemos un Mm, público específico, pero sí por ahí a las personas que están interesadas o que trabajan obteniendo datos públicos, ya sea para una investigación o para brindar información después otra vez a la comunidad y quieren acceder a un dato fiel, fidedigno, con respaldo, digamos, de documentación. Entonces, en el Chaco, en la Nación, en la municipalidad, hay procedimientos administrativos para poder acceder a esa información de manera correcta, digamos, y sin tener bueno, como nos pasa ahora, ¿no? Tener que estar chequeando con otras personas, con otras fuentes, sino directamente de la fuente que la produce, que es ujú, el Estado. Ese es ujú, el acceso a la información pública. Entonces, bueno, queremos hacer esta charla, más que nada una charla práctica, donde se conozcan cuáles son las herramientas y cómo se utilizan. Y la vamos a hacer en el sindicato de prensa esta tarde, desde las 17 horas, en López y Planes 856. Y la va a dar el abogado Pablo Fernández Barrios, que es un abogado especialista en el ambiente, es especialista, también en derecho administrativo, también conoce, tiene especializaciones en derecho procesal, y él hace de esto una práctica cotidiana, porque es el abogado de algunas organizaciones como Somos Monte o como las organizaciones que se presentaron también ante la justicia para salvar la Laguna Francia. ujú. Bueno, información pública que está dentro de cada uno de los poderes del Estado, pero muchas veces, claro, no es de conocimiento público. ¿Cómo puedo acceder a esa información? Claro, porque en realidad vos tendrías hoy que tener un acceso a la información Mm, pública de acuerdo a las convenciones internacionales o de acuerdo a las leyes que se sancionaron, a un clic sería, ¿no? Una ujú, información sencilla, ágil, que vos le puedas preguntar, qué sé yo, como a un chat, ¿no? En un buscador o en una página web con botones visibles. Bueno, eso no sucede en la realidad. Y ujú. hay inclusive mucha información que tendría que estar accesible en las web propias de la provincia que vos vas y las encontrás relacionadas con links de SENASA, por ejemplo, de la Nación. Entonces vos tenés que entrar a la página de la provincia, luego entrar a una de la página de la Nación, luego dentro de la página de Nación tenés que saber dónde está esa información. Entonces eso ya no es acceso a la información pública, ¿sí? Entonces esa es una gran distinción que tenemos que hacer, la accesibilidad y las herramientas que yo tengo para pedirla directamente. Ujú. Una cosa es que yo la tenga disponible en la web y otra cosa es que yo haga un pedido de informes exactamente pidiéndole a un determinado organismo ítems o puntos que a mí me interesan específicos con la documentación respaldatoria. Bien, eso con respecto a lo que, qué es lo que se está, cómo funciona, qué es lo que está disponible en la provincia del Chaco. Ujú. ¿Hay alguna otra provincia que tenga como más agilizado toda esta cuestión del acceso a la información pública? No. Inclusive las últimas reformas que se hicieron de acceso a la información pública de la nación Ujú, hicieron retrotraer el derecho, digamos, del ciudadano o la ciudadana para acceder a nivel nacional. Vos ahora tenés que fundamentar por qué querés la información pública si la pedís en la nación. En cambio, el Chaco todavía conserva leyes que no solo que son fáciles de realizar, no necesitas un profesional, no necesitas un determinado vocabulario ni formalidades, sino que también tienen plazos de 15 días hábiles. Algunas otras provincias tienen 20, 30, algunas provincias no tienen ni regulado el tema. Entonces, bueno, la verdad que el Chaco en eso, como siempre, viste que tenemos hermosas leyes, bueno, ahora hay que practicarlas, hay que ujú. hacer uso de esas leyes si nos interesa conocer, por ejemplo, alguna estadística para poder hacer alguna investigación, para alguna tesis. Eso por ejemplo, es algo que se puede utilizar. Ujú. ¿Y qué tan demandado es en este sentido, no? Personas que terminan consultando, bueno, este,
no puedo acceder a tal información, necesito tal tema. O la otra cuestión Y también que se hablaba, y hay un proyecto inclusive, ¿no? Esto de leyes de protección animal, ¿no? Que están como dispersas y que, bueno, por allí claro. también se requiere de alguna unificación, ¿no? Un Claro, compendio. ahí es donde Mm, yo te claro, ahí es donde decía la distinción, ¿no? mm, Nosotros tenemos como 2 fases de la información pública, la que tiene que estar, disponible porque sí, te mm. diría, Como en un tiene que estar boletín oficial, disponible, ujú, por ejemplo. claro, que son los compendios de leyes, los digestos. La municipalidad, por ejemplo, no tiene un acceso digital a las ordenanzas. O sea, y si tiene uno que es como muy difícil de encontrar, digamos, porque tenés que saber el número, tenés que, o no están bien nomencladas, digamos, las ordenanzas. Algunas, por ejemplo, cuando pones el buscador de palabras no te las puede identificar porque están mal catalogadas y dice dirigirse al Poder Ejecutivo y de qué, para qué, digamos. Entonces, si vos estás buscando específicamente el de protección animal, tendría que tener un rótulo. Bueno, esa es la información que sí o sí tiene que estar disponible para que las conozcamos todos. Y después tenés otro tipo de información que tiene que ver más con la rendición de cuentas. Entonces, por ejemplo, lo del cuidado animal, a vos te interesaría saber, digo, yéndome a la información de la rendición de cuentas, en qué horarios está el hospital veterinario, digamos, de la municipalidad. Bueno, Sí. eso lo puedes encontrar, es una información accesible, es una información de un servicio. Ahora vos querés saber cuántos médicos están afectados, cuántos médicos veterinarios están afectados, en qué turnos, cuánto cobran, qué tipo de vacunas se compran, qué tipo de stock hay para hacer la prevención de, no sé, o alguna otra, digo, alguna enfermedad que esté dando vueltas. Y estoy metiendo en un tema que no soy veterinaria, ¿no? Así que Ujú. pido disculpas. Entonces, ¿querés saber cuántas vacunas hay para prevención? ¿Querés saber cuántos descartables se compraron? ¿Querés saber si hay disponibles descartables o no? Toda esa información está metida, digamos, adentro del organismo, ¿sí? ¿Sí? Porque habrán hecho alguna licitación, porque habrán hecho alguna compra, porque deben tener alguna factura. Entonces, como no está disponible públicamente en una web o subida a un lugar digital, yo me puedo presentar como cualquier ciudadano o ciudadana a, con una notita, digo por escrito, y a requerirle esa información. Y me la tiene que dar específicamente a esa información. Eso tiene una ordenanza que regula ese procedimiento a la municipalidad y que son 10 días. Ujú. 10 días hábiles. Es más pequeño el plazo que en la provincia. Digo, te lo tienen que dar más rápido, ¿no? Y si no me dan esa información, yo puedo reiterar. Y si no me dan esa información al reiterarla, yo puedo recurrir a la justicia. Entonces, esas son como las dos formas, digamos, que tenemos de imaginar o de pensar cómo debemos acceder a la información. Lo que ha sucedido estos últimos años, estos últimos 2 años, es que se ha vuelto mucho más difícil y mucho más engorroso obtener la información de la rendición de cuentas. Entonces, es mucho más difícil hoy, desde el 10 de diciembre del 2023 hasta ahora, acceder a los números, acceder a las partidas, acceder a los gastos. Y también ha vuelto mucho más engorroso acceder a las estadísticas. De Nación para acá, desde el 10 de diciembre del 2023, ya no tenés cargadas, actualizados los datos estadísticos de la provincia o de la nación. Vos antes en la nación tenías una ejecución diaria, casi diaria de presupuesto. Entrabas a un lugar y veías cómo se iba gastando la plata que recaudaba la nación y cómo se iba distribuyendo a las distintas partidas, a los distintos ministerios y cómo impactaba eso también en las provincias. ¿Tenías que tener un conocimiento técnico? Sí, pero la información estaba disponible. Claro, Yo ese ya sí. no tengo esa página, Ujú. digamos. Y en la provincia yo quería acceder, por ejemplo, a estadísticas de salud o estadísticas de otras áreas y las tenía disponibles. No te voy a decir que uno entraba y veía un botón que decía estadística. No, no Claro, era así ese había botón. que, Perfecto. Había que bucear un ujú, poquito, había que sí, encontrarla. Pero pero lo que estaba. más nos llama la atención ahora es que si vos presentás una nota, te preguntan para qué. Ujú. ¿Para qué la querés? Y esa es una pregunta que no debe estar nunca en el acceso a la información pública. Cuando la persona requiere, no se le debe preguntar para qué. Porque los datos estás obligado a darlos. ¿Por qué estás obligado a darlos como funcionario o como funcionaria? Porque tu trabajo, el que vos elegiste y para el cual te seleccionaron,
tiene una regulación en la Constitución directamente que dice que tenés que hacer, todos tus actos tienen que ser públicos o tienen que ser accesibles o tienen que estar disponibles de control. ¿Por Mm, qué? Porque no estás usando tu plata, estás usando los recursos públicos, estamos usando dinero de los impuestos de las personas. Uno de exacto. los temas más álgidos hoy Ujú. es la pauta publicitaria, que lo fue siempre, lo fue Bien, siempre. Pero en este momento es como la reina de la información, ¿no? La que está más bien. oculta, la que está más protocolizada y a la que es más difícil acceder. Bien, Valeria, entonces, este viernes, ¿a qué hora y lugar? 17 horas, Ujú. viernes 17 horas, López y Planes 856, con Pablo Fernández Barrios en el sindicato de prensa. Bien. Muchísimas gracias, Valeria, hasta cualquier momento. No, por favor, muchas gracias, Claudia. Allí escuchábamos a Valeria Romero. Bueno, esta invitación, ella es integrante de Justicia Legítima Nordeste y que es uno de los sectores que va a estar brindando la charla con el abogado Pablo Fernández Barrios sobre el acceso a la información pública, ¿no? Así que, bueno, la invitación allí, toda la información en instantes nada más en libertaddigital.com.ar. Bicho de radio. ¿Sabías que tu empresa o negocio pueden crecer?